He estado casada con un esposo amoroso durante 3 años. Estábamos muy unidos y esperábamos con ansias formar una familia, pero aún no habíamos tenido hijos. Todo parecía perfecto, hasta que el accidente lo cambió todo. Mi esposo era de buen corazón, no solo conmigo, sino con todos. Incluso mis padres lo adoraban. Tenía una buena relación con mi hermana, que estaba muy enfocada en su carrera y solía estar ocupada, pero de repente, la carga de trabajo de mi esposo aumentó. Estaba trabajando constantemente hasta tarde, incluso los fines de semana, liderando un nuevo equipo y siempre pegado a su teléfono. En retrospectiva, quizás parecía sospechoso, pero en ese momento estaba más preocupada por su salud que por otra cosa. Un fin de semana, mi hermana necesitaba ayuda para comprar muebles nuevos porque se mudaba por un nuevo trabajo. Había planeado ir con ella, pero el día en que íbamos a ir de compras, mi jefe me llamó inesperadamente para que fuera a trabajar. Era el único día libre que tenía mi hermana, así que estaba en un dilema. Como mi esposo tenía el día libre, le pregunté si podría acompañarla. Al principio dudó, diciendo que se sentía un poco incómodo salir solo con mi hermana, pero finalmente aceptó. Como su coche estaba en el taller, me pidió prestado el mío. Agradecida por su ayuda, me dirigí al trabajo, aliviada de haber solucionado la situación. Era la primera vez que mi esposo y mi hermana salían juntos solos. Me preguntaba si lo estarían manejando bien, esperando que hubieran encontrado los muebles que necesitaba. Más tarde esa noche, después de resolver las cosas en el trabajo, busqué mi teléfono para llamarlos para cenar, solo para ser interrumpida por una llamada de un número desconocido. Hola, ¿hablo con algún familiar de John?, preguntó una voz. Sí, soy su esposa, respondí. Habla la policía. Su esposo ha tenido un accidente, me informó el oficial. Me explicó que John había estado en un choque automovilístico y que tanto él como su acompañante femenina estaban inconscientes. Lleno de pánico, corrí al hospital. Cuando llegué, me llevaron a la UCI, donde vi a John a través de una ventana de vidrio, conectado a tubos y cubierto de vendajes. Estaba abrumada de preocupación. Mi madre llegó más tarde esa noche, y pasamos horas en un tenso silencio, rezando por un resultado positivo. La policía explicó después que un coche había pasado un semáforo en rojo y había chocado contra el de John, aunque el otro conductor estaba gravemente herido. Afirmó que el coche de John se había estado moviendo de manera errática antes de la colisión. Sospechaban que John podría haberse quedado dormido al volante, pero la investigación seguía en curso. Unos días después, tanto mi esposo como mi hermana recuperaron la conciencia. Los médicos hicieron pruebas y nos advirtieron que, aunque sobrevivirían, existía la posibilidad de que sufrieran discapacidades a largo plazo. A pesar de las malas noticias, mi madre y yo nos aferramos a la esperanza de que se recuperarían a través de la rehabilitación. Tratamos de mantener un ambiente positivo, evitando mencionar sus posibles discapacidades. Me dediqué a cuidar de John, mientras mi madre se encargaba de mi hermana. Sin embargo, el estado de ánimo de John se oscureció rápidamente. Se frustraba con su lenta recuperación, las estrictas rutinas del hospital y la perspectiva de tener que dejar su trabajo. Su frustración, comprensiblemente, se trasladó a nuestra relación. Sus estallidos de ira se volvieron frecuentes, y aunque intenté ser paciente, el estrés me estaba desgastando. Seguía visitándolo a diario a pesar de su creciente irritabilidad, haciendo lo mejor que podía para apoyarlo. Un día, un detective me informó que habían descubierto una posible causa del accidente. Mi coche tenía una fuga de aceite en los frenos. Esto podría haber sido responsable del comportamiento extraño del coche antes del choque. Poco después de esta revelación, el temperamento de mi esposo empeoró aún más. Comenzó a desquitarse conmigo por las cosas más pequeñas, culpándome por su incapacidad de moverse y resentido de que yo aún pudiera trabajar. Incluso arrojaba objetos cuando se frustraba, exigiéndome que cumpliera con todas sus necesidades mientras yo luchaba por equilibrar mi trabajo, las visitas al hospital y las comunicaciones con la policía. Mi hermana no estaba mucho mejor. Ella también parecía volverse en mi contra, culpándome de su situación. Me acusó de negligencia en el mantenimiento del coche, afirmando que había arruinado su vida y carrera. Mi madre, ya exhausta, no podía lidiar con las crecientes demandas, y yo me sentía completamente aislada. Las cosas llegaron a un punto crítico una noche cuando llegué al hospital y encontré a mi esposo y a mi hermana sentados juntos en el área común. Estaba por terminar el horario de visitas, y parecían estar en una conversación profunda. Hola, dijo mi esposo con una mirada fría. Escuché que el accidente se podría haber evitado si hubieras llevado el coche a reparar. Ahora, gracias a ti, tu hermana y yo estamos atrapados así. Serás responsable de nosotros para siempre. Su acusación me hirió profundamente.
Mi hermana, sentada a su lado, asintió sin siquiera mirarme. ¿Desde cuándo se han vuelto tan cercanos ustedes dos?, pregunté, mi voz llena de ira. ¿Qué estás insinuando?, respondió mi esposo con un tono cortante. Estamos en el mismo barco ahora, y no tenemos más remedio que depender de ti. ¿No crees que eso es tu responsabilidad? Sus palabras, repetidas por mi hermana, me atravesaron como un cuchillo. Era como si hubieran formado un pacto en mi contra, haciéndome responsable de su situación, y sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. No esperaba una respuesta, pero seguí hablando, esperando que comprendieran mis emociones. Me pregunto cómo estará la persona que chocó tu auto ahora, dije. ¿Cómo lo voy a saber? Nos chocó cuando el semáforo estaba en rojo. Es increíble, respondió mi esposo. Sí, fue aterrador. Definitivamente necesitamos asegurarnos de que nos compense, especialmente porque esto sucedió justo cuando estaba a punto de recibir un ascenso, añadió mi hermana. Al darme cuenta de que seguirían quejándose, supe que era el momento de revelar la verdad. Hay algo que ambos necesitan escuchar, dije. ¿Qué es?, preguntó mi esposo. Primero que nada, hice revisar mi auto antes del accidente, expliqué. ¿De verdad? Entonces el concesionario es responsable. Deben haber sabido sobre la fuga de aceite de frenos, respondió él. Así es. Entonces, después del accidente, la policía se comunicó conmigo. Quería investigar y solicitó las grabaciones de mi cámara del tablero, pero esa vieja cámara no grababa audio y solo empezó a grabar después del impacto, así que no serviría, argumentó. Entiendo, pero lo que no sabías es que había instalado recientemente una nueva cámara del tablero, revelé. La cabeza de mi hermana se levantó en shock. ¿Qué?, exclamó. A medida que la verdad se desvelaba, su rostro palideció. También instalé una cámara interior, continué. Las cámaras modernas empiezan a grabar con el más mínimo golpe. La policía ya ha visto el metraje. Mi esposo se veía confundido y mi hermana parecía a punto de romper en llanto. ¿Has estado ocultando algo, verdad?, le pregunté directamente. No sé de qué hablas, tartamudeó. Manipulaste el auto. Mi esposo empezó a entrar en pánico. ¿Por qué estás acusando así a mi hermana? La estás tratando como a una enemiga. De repente se quedó en silencio, visiblemente alterado. Como mencioné, hasta el más ligero movimiento activaba la grabación, así que muchos momentos personales entre ustedes dos fueron capturados en vídeo. Me mortificó cuando la policía preguntó si mi hermana estaba en el auto conmigo. Mi esposo se puso pálido. ¿Me has estado engañando todo este tiempo? Confié en ti. En un ataque de pánico, comenzó a culpar a mi hermana. Mary no es la única responsable aquí. Justo en ese momento, la madre de la mujer que chocó mi auto entró a la habitación del hospital. La había invitado a unirse a nosotros. ¿No tienes algo que decirle?, pregunté de manera directa. Mi hermana se sorprendió por la llegada de la pequeña mujer, con lágrimas en los ojos. Espera, ¿quién es ella?, preguntó, confundida. Es la madre de la mujer que nos chocó. Ella debería asumir la responsabilidad por esto, aclaré. Mi esposo, que había estado hablando momentos antes, se quedó en silencio al ver a la mujer llorando. Su nombre es Alice, añadí. Al escuchar el nombre de la mujer, mi esposo se puso pálido y mi hermana comenzó a entrar en pánico. ¿Qué? ¿Conoces a la conductora? ¿Entonces sabía que era nuestro auto y chocó contra él a propósito?, preguntó mi esposo, completamente aturdido. Viendo su confusión, le expliqué la situación a mi hermana. Ella estaba teniendo una aventura con Ion. Él le había prometido el divorcio, pero no cumplió. Cuando Alice afirmó que estaba embarazada, Ion le dijo que abortara y luego la cortó, buscando venganza. Quería lastimarme. Entonces eso significa, mi hermana comenzó a unir las piezas. Sí, solo estabas atrapada en medio, confirmé. Esto ha arruinado todo, susurró mi hermana. Llorar o gritar no cambiará nada ahora, dije, dejando que mis emociones fluyeran. Ambos entienden la verdad. Tuviste una aventura a mis espaldas y Mary manipuló el aceite de frenos de mi auto. Pero ella terminó en el accidente. Yo soy la víctima en todo esto. Agregué, estaba abierta a resolver las cosas y no presentar el divorcio si hubieras mostrado remordimiento. Pero nunca lo hiciste. En cambio, me trataste terriblemente. ¿Recuerdas esos papeles de divorcio que redactamos justo después de nuestra boda? Nunca pensé que los usaríamos, pero hoy los presenté. Así que hemos terminado. Adiós. Después de haber dicho todo lo que necesitaba, salí del oscuro y silencioso hospital, sintiéndome liberada de todo el resentimiento que había cargado. Sin embargo, mi madre estaba profundamente impactada al enterarse de la verdad. No solo tuvo que lidiar con la traición de mi hermana,
sino también con el cuidado de su hija discapacitada. Corté todos los lazos con John y Mary, pero no pude abandonar a mi madre. Me disculpé con la mujer involucrada en el accidente y arreglé la compensación por el papel de mi hermana en la situación, aliviando la carga de mi madre. Han pasado 2 años. Estoy divorciada de John y viviendo de manera independiente. Nuestra separación sorprendió a mis compañeros de trabajo, dado lo cercanos que éramos antes. Desde entonces, noté que más hombres se acercaban a mí, posiblemente porque las mujeres divorciadas parecían atractivas. Sin embargo, los recuerdos de mi exmarido persistían, lo que hacía difícil salir de nuevo. Me enfoqué en avanzar en mi carrera, estudiando para un examen de certificación e inscribiéndome en un programa de negocios en línea. Nunca imaginé perseguir tales metas cuando estaba casada. A diferencia de mi hermana, nunca había sido ambiciosa en mi carrera, pero aquí estaba, atraída de manera natural hacia ello. La vida, me di cuenta, está llena de giros inesperados. Desde entonces, mi exmarido se mudó de nuevo con sus padres y ahora enfrenta el juicio de su familia por su trato hacia mí. Su salud mental ha empeorado, con estallidos de violencia que afectan a quienes lo rodean. Mientras tanto, mi hermana, también en casa, luchaba con su salud mental, exhibiendo un comportamiento egoísta. Mi madre agotada utilizó los ahorros y la compensación de mi hermana para colocarla en una instalación de cuidados. Me consultó primero, y apoyé su decisión. Si no hubiera tomado acción, podría haber estado atrapada sirviéndoles para siempre. Es algo que nunca preví. Pasé mi certificación y fui transferida a un departamento donde mis habilidades son valoradas. Formé un vínculo cercano con uno de mis instructores de la escuela de negocios, y pronto estaremos casados. Él no solo es amable con los demás, sino que también es increíblemente considerado conmigo. Cuando llego a casa tarde, prepara la cena para nosotros, un gesto que me llena de felicidad. Reflexionando sobre todo, corrí a casa con la pareja que me estaba esperando. Gracias por mirar, nos vemos en el próximo video, estén atentos.